y el resto de la sesión, pues lo que nos alcance para explicar el tema. Igual este tema no es tan denso como el anterior. Voy a ir buscando el formulario mientras los demás ingresan. Recuerden en qué punto quedamos. Me parece que era entre la similitud del Rapsoda con el filósofo, ¿cierto? ¿Sí fui ahí o no? Estábamos utilizando el de Luisa, ¿cierto? Bueno, Duarte. Listo. 9:04. Llamemos a lista. Vamos, a ver. Eventualmente más que llegar al resto. Diego, Presente. Aleja, Presente. Luisa, Presente. María Fernanda, García, Presente. Diana, Presente. María Fernanda Padilla, Presente. Palacio, Ramírez, Ramón, Danilo, Presente. Reinaldo, Presente. y Vega. Ya estábamos todos. Listo. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. La idea es despachar la retroalimentación y ya enseguida empezamos con el nuevo tema. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? En este. ¿Recuerdan si se alcanzó? Profe, Pero, diga. presente. Es que se me trabó justo cuando me llamó. No, yo la había visto ya. Tranquila. Bueno, entonces, podríamos afirmar que la labor del rapsoda y la del filósofo clásico son análogas, dado que, ¿sí? Entonces empezamos como con el descarte, ¿cierto? Lo que siempre hacemos. De entrada, nosotros bien habíamos mencionado en clase que sí se podía establecer cierto nexo, ¿cierto? Algún tipo de relación entre la labor de uno y el otro. Entonces, la opción que claramente se descartaba era la última, ¿cierto? No tienen punto de comparación. Bueno, habíamos dicho que esta también se descartaba, dado que la pretensión del filósofo no era la de entretener al pueblo, ¿sí? La gente no se iba de desparche a escuchar a los filósofos, eran preguntas serias, de corte, digámoslo así, más profundo, más reflexivo. Y pues las personas que iban a dialogar con ellos eran personas a su altura, ¿cierto? Que podían pues sostener una discusión en términos filosóficos. Entonces, esta y esta descartadas. Tanto Rapsoda como el filósofo debían tener excelente memoria y habilidad retórica. Quizás lo de la habilidad retórica sí, aplica para ambos, por supuesto. Pero ¿será que para ser un buen filósofo será imprescindible tener buena memoria? No. ¿Cierto? No necesariamente. ¿Sí? Para ser rapsoda, obviamente, porque pues cómo va a recordar las rapsodias, ¿cierto? Pero no es una característica esencial de un buen filósofo, ¿sí? De un académico. En cambio, miren que estas le apuntaban a algo más, digámoslo de algún modo más relevante, a su manera, porque bien que eran metodologías distintas, ambas labores buscaban instruir y moralizar. Sí, ok. El filósofo con su reflexión, con su ejercicio mayéutico, si pensamos en Sócrates, y el rapsoda, pues con las historias, particularmente las tragedias. Y este era el último, bueno, faltan dos.
Comente qué rasgos de la literatura griega logra identificar en el siguiente poema. Como les mencionaba ayer, para este tipo de puntos y mucho más para estos que son fragmentos de poesía, de relatos, etcétera, no existe un modelo de respuesta, perdón, definido, ¿sí? O sea, algo que es que tiene que colocar esto, si no, no es válida la respuesta. No, hay muchos tipos de respuesta, muchas opciones, siempre y cuando, pues, se vea que si hay una correlación directa entre lo que se contesta y lo que hay en el poema, porque habían unos que colocaban cosas que de verdad yo ni idea de dónde sacaron eso, o sea, pareciese como si se hubiesen leído otro poema distinto. Entonces, bueno, a ver, Diana, lea este poema cortico de Esclepiades, de Samos. Te estás guardando para que en el inframundo no conseguirás a nadie para disfrutarte, muchacho. Hacer el amor es para los vivos. Pasando Estigia, habremos de como huesos, alimento de la urna, vírgenes derrapamos. Esclepiades de Samos. Listo. Acá hay una nota al pie de página que explica qué es el Estigia, ¿sí? El río que recorre el inframundo, ¿sí? El río Estigia, que es el río sobre el cual navega a Queronte. ¿Saben quién es Aqueronte? Caronte, el barquero, ¿no? El que se lleva las almas ahí por el... El que conduce las almas digámoslo así, desde este plano terrenal hasta propiamente el inframundo. Atraviesan el río Estigia, ¿sí? Y normalmente, pues yo imagino que ustedes habrán visto en películas, espero, asumo, que en ese entonces a las personas que fallecían se les cremaba y cuando se les cremaba se les ponía dos monedas sobre los ojos. ¿Se han visto eso? Monedas de plata o de oro. No. Esas monedas cumplían la función de pagarle a Caronte, ¿sí? Son las monedas para pagarle al barquero por transportar su alma a través del río Estigia, ¿ya? Esa era una de las tradiciones, de las creencias. Entonces, mire que esta temática, la temática que se puede identificar en este fragmento, ¿qué es? ¿A quién se le ocurre algo? Vamos a ver qué puso Luisa. Es poesía lírica, trágico, pesimista, tratan el asunto cosmogónico, ya que encontramos que hablan del inframundo, así que intentan responder a dónde vamos después de morir. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Será que solo eso o habrá otra cosita en términos temáticos? Está muy fácil, ¿no? Mitología griega. Claramente, ¿cierto? Hay un sesgo mitológico por la presencia del Estigia. ¿Qué más? Y del inframundo, ¿qué más? Miren que casi que de cada frase se puede sacar algo. A su manera, es un poema erótico, ¿sí o no? Por supuesto, miren, aprovechen ahora en vida, sáquele provecho, sáquele jugo a su juventud, porque finalmente es como este refrán, este adagio que a veces uno le escucha a los abuelos, como que, eso para qué si después eso solo le va a quedar a los gusanos, ¿cierto? Algo así, un poquito fuerte, pero es cierto. Te estás guardando, ¿para qué se guarda? Para los gusanos. ¿Para qué? Si en el inframundo no hay nadie con quien disfrutar. ¿Sí? Hacer el amor es para los vivos. Mire que es en cierta medida una exhortación a disfrutar de los placeres mundanos, carnales, ¿cierto? Como que aproveche ahora que puede. ¿Sí o qué? Entonces hay cierto sesgo erótico. Bueno, en fin, hay muchos elementos que ustedes podrían colocar ahí. Pero si ustedes me ponen, no, la naturaleza. ¿De dónde? Díganme de dónde. O sea, ahí se mide también el nivel de asociación, muchachos. O sea, ¿para qué inventan? Pues, no sé. Y último punto. Podemos afirmar que la figura de Odiseo sirve a manera de modelo moral, pues muchos la embarraron en esto. Muchísimos. ¿Sí? Y no entiendo muy bien por qué,
Cuando recuerden que yo hice con ustedes el paralelismo entre el pueblo troyano y el carácter de Odiseo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién era bien portadito de los dos? ¿Cuál de los dos? Pueblo troyano, ¿Y qué pasaba con Odiseo? Porque era un paralelismo. porque Odiseo desafiaba a los dioses. Eh, Y por más pruebas que le ponían, pues él las pasaba. Exactamente, ¿sí? Y habíamos dicho que era un modelo moralizante, sí, pero justamente en función del castigo. Es, mire, siga los preceptos divinos, ¿sí? No desafíe los designios de los dioses, ah, no tenga una voluntad, un carácter como tan efervescente, tan indómito, porque mire toda esa serie de cosas que le pueden pasar. Mire nada más lo que le pasó a Odiseo. ¿Y qué ganó? Nada. Finalmente le tocó tragarse su orgullo y llegó por allá a Ítaca todo viejo, todo vuelto nada. Ya cuando, ¿para qué? En fin. Entonces, encarna los valores a los que todo hombre debería aspirar. ¿Será que todo hombre griego? Quizás la valentía, sí mucho, pero más allá de eso, definitivamente no, ¿cierto? Enseña que la perseverancia es la mayor de las virtudes. Eso parece más como una moraleja de fábula infantil, ¿sí o no? Sirve como advertencia para aquellos que se alejan de los preceptos del buen griego, de los principios, y su valentía al desafiar los designios de los dioses es elogiable. ¿Será que sí es elogiable eso? ¿O será que la Odisea justamente pretende mostrar lo contrario? Claro, esta última es quizás la interpretación que le damos nosotros, ¿sí? Qué valiente Odiseo, uy. Pero el enunciado que está planteando, ¿por qué sirve para modelo moral? Pues para el pueblo griego. ¿Por qué era modelo moral para el pueblo griego? Porque procuraba moralizar en el sentido de no hacer tal cosa. ¿Sí o qué? Recuerdan que hicimos el contraste entre eso y ah, la religión judeocristiana, ¿cierto? Lo mismo, con ciertos estímulos positivos y si uno se comporta bien, sigue los mandamientos, tan, y pues ya sabemos qué es lo que pasa si uno se aleja de ahí. Bueno, eso sería lo último. Preguntas. Ninguna. Cerramos ese tema. ¿Sí? ¿Seguras y seguros? Bueno. Entonces, título. ¿Quién recuerda? Sin mirar el encuadre. ¿Qué seguía? No se demoraron mucho. Literatura romana, ¿cierto? Entonces, manera de título. Bueno. Aquí hay que precisar una serie de cosas. La primera de ellas. Hay que distinguir, hay que diferenciar entre literatura romana y literatura en latín o latina. No son la misma cosa, ¿sí? De entrada, si quieren, pueden colocar eso. No es igual hablar de literatura romana que de literatura latina. Es más, el inicio de la literatura romana no se dio en latín, aún se daba en griego. O sea, no fue como que si se instaurase la República Romana y automáticamente, ¡pum!, latín. No. Recuerden que básicamente lo que hizo la cultura romana fue adoptar un montón de concepciones, de valores y de paradigmas de los griegos. Se los robaron literal, se los robaron y les cambiaron el nombre. Muestra de ello es este asunto de los dioses, ¿cierto? Voy a ver si rápidamente encuentro una imagen que nos permita ilustrar eso. Listo. Listo, acá encontré una tablita. Miren esto. Equivalencias entre dioses griegos y romanos. Nombre helénico, es decir, nombre griego, Cronos.
Atribución, dios del tiempo. Nombre romano, Saturno. ¿Sí? Gea, diosa de la tierra, Telus. Zeus, Júpiter. Hera, Juno. Atenea, Minerva. Artemisa, la diosa de la guerra o de la caza, Diana. ¿Sí? Febo, Mercurio, Marte. Bueno, en fin. Miren, prácticamente es lo mismo, solamente que les modificaron el nombre. ¿Sí? Entonces, claro, es una transición gradual, ¿sí? Desde el griego hasta el latín. Eso no fue que de una, listo, pasamos ya al Imperio Romano, entonces ya abandonamos el politeísmo, pasamos al medioevo, no. O sea, en el cuadrito que nosotros hicimos, la línea cronológica de la semana pasada, o antepasada, no me acuerdo, no, la semana pasada, habíamos dicho que entre era y era habían segmentos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entre una edad y otra, ¿sí? Claro, uno de esos segmentos es justamente lo que vamos a abordar, la literatura romana. El año pasado pasamos de la literatura antigua de una al medioevo. ¿Sí? O sea, el año pasado hicimos un recorrido en términos cronológicos muy general. Este año es más centralizado, nos enfocamos más en las partes chiquiticas, pero que no carecen de relevancia, que también debemos abordar. Ahora, justamente empezamos con la romana. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un esquema acá en el tablero para explicar un poquito mejor esto. Profe, o sea, la literatura romana es uno de los segmentos de ¿qué? La literatura romana está entre la edad antigua y el medioevo. Hace las veces como de transición, ¿sí? No está entre las dos. Un pedacito en la edad antigua y otro pedacito ingresando en la Edad Media, ¿sí? Porque justamente el Imperio Romano va a establecer como religión oficial, como idioma, el latín, y como religión oficial, pues esta concepción del Dios judeocristiano, ¿cierto? Monoteísta. Entonces, bueno, para eso voy a hacer el esquema, ¿sí? Para explicar una serie de cositas propias del contexto, que recordemos que eso es muy importante. ¿Cómo es que es esto? Ahí, ¿cierto? Ahí ven bien. Se me olvidó comprar el otro marcador, lo siento. Toca con rojo y negro. ¿Qué tal se ve? Bien, ¿cierto? Bien, profe. Listo. Entonces, tenemos acá, es como si cogiéramos la línea general que hicimos la semana pasada y le hiciéramos zoom, ¿sí? Y toda vez que le hacemos zoom, se empiezan a ver otra serie de subdivisiones. ¿Me entienden eso? La analogía. Entonces, aquí tenemos el medioevo. ¿Sí? Aquí la era clásica. Y aquí al individuo, ¿cierto? Y entre las dos, ¿qué? ¿Qué acabo de decir hace unos instantes? La literatura romana, ¿cierto? Entonces, la literatura romana abarca toda la serie de manifestaciones literarias que se dan en el periodo romano, ¿sí? Por tal motivo, tenemos literatura romana en griego y literatura romana en latín. Entonces no podemos confundir y pensar
que toda la literatura que está en latín hace parte de la literatura romana. Es más, vamos a definir acá qué es literatura latina. La literatura latina es obviamente o abarca mejor todas las obras que escritas en latín. ¿Sí o qué? Es decir, que la literatura romana solamente es una parte chiquitica, un pedacito de la literatura latina, el inicio, porque la literatura latina se extiende incluso 2 edades más. La literatura latina se extiende hasta el medioevo y una parte de la modernidad. Profe, ¿cómo así? Vuelvo a explicar eso. Yo sabía que les iba a parecer raro. De nuevo, espera que me quedó muy feo esto. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Diferenciar una cosa de la otra. Atención aquí al esquema, ¿cierto? Tenemos la edad clásica, tenemos el medioevo y el individuo que tambalea entre ambas dos cosas, ¿sí? La literatura romana está entre esas dos edades, entre esos dos periodos. Por lo tanto, hay literatura romana que se alcanzó a escribir en griego y hay literatura romana que está escrita en latín, ¿sí? Porque el periodo, o sea, la literatura romana es toda la que pertenece o está abarcada una vez que se instaura el imperio romano o la civilización romana, que es diferente a la griega, como ya vimos al inicio, ¿sí? Por lo tanto, abarca parte de la cultura griega, parte de la edad griega y parte del medioevo, ¿sí? Eso quiere decir que se diferencia de la literatura latina. Insisto, solamente una parte chiquitica de la literatura latina pertenece a la literatura romana, ¿sí? Porque la literatura latina es toda la literatura que se escribió en la lengua del latín, ¿sí? Y esa lengua se manejó por muchas edades posteriores, aun cuando ya se había acabado el Imperio Romano. Se extiende a través del medioevo e incluso de la modernidad. Ustedes dirán, pero ¿por qué si en la modernidad ya habían otros idiomas? ¿Sí? ¿Por qué se seguía manejando el latín? Se los voy a explicar. Lo que pasa es que el latín duró mucho tiempo siendo la lengua oficial de la religión, ¿sí? Es más, aún hoy día, los que van a Eucaristías y demás, escuchan términos que se mantienen en latín, ¿sí o no? Hay términos que se mantienen y que se usan todavía en el latín. Entonces, claro, como en el medioevo ustedes saben que la iglesia era la que tenía el dominio de buena parte de los ámbitos, ellas oficializaron esa lengua, o sea, se la apropiaron. Y en la modernidad, fíjense pues esto, en la modernidad el latín era la lengua de los académicos, ¿sí? De la academia. Es decir, buena parte de los filósofos de la modernidad publicaron sus obras en latín. Ser académico implicaba que uno tenía necesariamente que saber escribir y leer en latín. Eso quiere decir que Descartes, Hume, toda esta serie de filósofos y de científicos publicaban sus obras en latín y en sus lenguas natales, nacionales. Pero entonces, miren que la academia, el ámbito académico, se apropió del latín. Y claro, como la escritura
la literatura latina abarca todas las obras escritas en latín, eso quiere decir que se extiende hasta la modernidad, hasta los escritos de corte académico. ¿Me entienden? Os repito. Díganme quién no ha entendido y volvemos a repetir, no importa. Sí, profe, repita, por favor. Bueno. ¿Desde dónde? Desde el principio. Bueno, No, No, de yo lo del creo latín. que de donde empieza el enredo, sí, ahí. listo. El enredo creo que empieza acá, entre la diferenciación entre la literatura romana y la literatura latina. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí está el despelote. ¿Sí? Listo. Entonces, presten mucha atención a cómo las estoy explicando, definiendo. La literatura romana es la literatura que se encuentra dentro del periodo romano. Insisto, el periodo romano contempla parte de lo griego y parte del medioevo. ¿Sí? Después de que esto se cae, después de que se cae ya lo romano, continuamos con las otras edades, el medioevo, la modernidad, cosas que ya hemos explicado, ¿cierto? El año pasado y el lunes en la línea cronológica. Pero la literatura latina es muy grande, es como si fuese un conjunto supremamente grande que abarca varias edades del hombre, ¿sí? Es decir, la literatura latina abarcaría desde el medioevo hasta la modernidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la literatura latina es toda la que se escribe en latín, ¿sí? Empieza en parte del periodo romano, se mantiene en el medioevo porque recuerden que la iglesia implementa el latín como lengua sacra, ¿sí? Y las eucaristías y los monjes y los obispos y todas estas personas manejaban el latín y se extiende hasta la modernidad. Si bien en la modernidad ya existían otras lenguas, el latín se mantenía vigente como lengua académica. Es decir, supongamos que estamos en la modernidad, ¿sí? Yo soy un filósofo natural, porque recuerden lo que les expliqué, que en la modernidad no se hablaba de científicos, sino de filósofos naturales. Entonces yo soy un estudioso, estoy experimentando y quiero publicar un artículo que habla sobre, no sé, la presencia del alma en el cuerpo, como si yo fuese Descartes, mejor dicho, yo soy Descartes, supongamos. Para que me lean otros académicos, tengo que escribir, bien sea en francés, porque yo soy francés, pero ¿qué pasa? Si yo quiero que me lean académicos en todo el mundo académico, no me puedo quedar solo en el francés porque los británicos de pronto no saben francés. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo en latín. Es decir, es como si el latín fuese el inglés de aquel entonces. ¿Me entienden? Hoy en día los académicos escriben en inglés. Si usted quiere que lo lean, si usted es un científico colombiano y quiere que lean su publicación, le toca escribirlo en inglés. ¿Sí o no? Entonces, en ese entonces, la lengua académica oficial era el latín. ¿Me entienden? Y como la literatura latina abarca todas las escrituras en latín, también alcanza a acoger esas de la modernidad. ¿Sí se lo pillan? No. Diana, que había levantado la mano. No, Diana. profe, era para preguntarle si esa parte que usted dijo que la Iglesia Católica acogió el latín como la lengua de la religión, venía también con los protestantes que les decían que no podían tener Biblias en otro idioma que no fuera latín. Claro, por supuesto, porque como les digo, era la lengua sacra, ¿sí? Era la lengua que tenían que mantener ellos, que tenía que manejarse, la lengua oficial. Entonces, si se pillan la diferenciación entre la literatura romana y la literatura latina. La literatura latina es muy amplia, supremamente amplia, muy extensa. Profe, Trasciende las edades y tiene un montón de obras. Señorita. entonces, o sea, podemos decir que la literatura latina empieza desde la edad clásica, o sea, porque tiene una pequeña parte de la romana y ahí es cuando Sí, se empieza a extender del medioevo hasta la modernidad. sí, exactamente. Ah, ok. Pero no nos interesa tanto la literatura latina. Simplemente quiero
que tengan eso claro, porque el tema es la literatura romana. Pero entonces para que no se nos empiece a confundir, ¿sí? Para que tengan eso presente, que la literatura latina tiene un montón de edades, ¿sí? Es muy, muy, muy amplia. Ahora sí, enfoquémonos en la... ¿Seguros que queda clara la diferencia? Si no, volvemos a explicar, ¿qué hijo de madre? ¿Seguros? Bueno, ahora en estos 7 minutos que quedan, vamos a explicar la transición en términos ideológicos del individuo clásico al individuo romano, ¿sí? Es decir, no, del individuo clásico, no, perdón, del individuo griego. Hablemos de la transición del individuo griego al individuo romano, porque es diferente, ¿sí? Son sociedades diferentes. Una cosa es la sociedad griega, hablar de la edad antigua, y otra cosa es de la instauración de la cultura romana. Entonces, ¿qué fue lo primero? Les copiaron todo, ¿cierto? Colóquenlo así, como se los voy a dictar. La ideología romana, ¿sí? La ideología romana adopta múltiples concepciones, coma. La ideología romana adopta múltiples concepciones, coma, valores y paradigmas del individuo griego, punto. Adopta múltiples concepciones, coma, valores y paradigmas del individuo griego. Claro, muestra evidente y palpable de ello es que toda la tablita que les mostré ahora de los dioses, ¿cierto? Entonces ellos cogen, no, esa visión cosmogónica está como muy bacana, como muy organizada. Ah, copiemos eso. Ahora bien, ¿qué hacemos para que no sea tan evidente el plagio? Ah, no, pues cambiámosle los nombres y ya, tan tan. ¿Sí? Entonces eso se hace durante algún tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Toca introducir un personaje sumamente crucial en este punto de la historia. Sin este personaje, muchachos y muchachas, sin este personaje, sin este individuo, el mundo de hoy no sería lo que es hoy día. ¿Quién sospecha quién es? Jesús. ¿Quién? Uy, no, Jesús. no, Diana, estamos mucho más atrás. ¿Alguien? Ok, no, casi la embarro. ¿Alguien más? Ay, no, ¿cómo digo esto para que no suene feo o inapropiado? ¿Alguien con mayores méritos políticos, digámoslo así? No. ¿Julio César? Ay, un poquito antes, un poquitico antes. No. ¿Augusto? Profe, diga al inicio, porque es que hay muchos nombres que vamos a leer en Alejandro la... Magno. Alejandro Magno. ¿Sí? ¿Sí han escuchado ese nombre? No. Alejandro el Grande. ¿Sí? Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno. ¿Quién sabe o quién tiene presente quién fue Alejandro Magno? ¿Qué hizo? No. Bueno, entonces les empiezo a explicar. Este señor, ¿sí? Este personaje es crucial para la historia porque, entre otras cosas, a él le debemos lo que hoy conocemos como el Nuevo Mundo. Perdón, como la civilización occidental. Toda la civilización occidental está erigida sobre las bases de lo que fue el imperio que fundó Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno, nacido en Pela, Macedonia, era un griego, ¿sí? Alejandro Magno se crió en la cultura griega, ¿sí? Cuando él nació, hablamos de la faceta griega. Es más, Alejandro Magno fue educado por nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles el filósofo, Aristóteles el discípulo de Platón. ¿Sí? Alejandro Magno fue genial por muchas, muchas cosas.
Alejandro Magno conquistó y unificó Macedonia, fue faraón de Egipto, conquistó parte sustancial de Egipto, fue rey de Asia, de Persia y hegemón de Grecia. ¿Qué quiere decir que fue hegemón de Grecia? Que era el comandante de la Liga de Corinto. Es decir, dominaba todo el ejército griego. No era el que mandaba, pero pues era el que comandaba el ejército, es decir, era el que tenía el poder. Si usted domina el ejército, ¿sí? Pues domina el poder de una sociedad, de una cultura. Entonces, era hegemón de Grecia, hagan la cuenta, rey de Macedonia, faraón de Egipto, rey de Asia y de Persia, ¿sí? Prácticamente dominó la mitad de lo que en ese entonces era el mundo conocido, ¿sí? Lo unificó. Toda esta serie de territorios estaban bajo su comando, bajo su autoridad. Y claro, ¿el qué hizo? Unificar la cultura, ¿ya? Sobre esas bases es que se erige lo que eventualmente vamos a conocer como el Imperio Romano. ¿Sí? Ahora bien, él fue genial y talentoso por muchas razones. O sea, no fue que naciese así. Filipo, su padre, era un excelente estratega militar. Filipo. Y él lo que hizo fue hacerse a un gran ejército y educar a Alejandro en las estrategias de guerra, ¿sí? O sea, Alejandro Magno no nació siendo genial, él se hizo genial, lo labraron, ¿sí? Entonces, fue estratega militar gracias a su padre. Cuando nació ya tenía a su disposición un ejército del berraco. Y su padre sabía que para ser buen líder no se necesita solamente ser buen guerrero, porque entre otras cosas él era famoso por ser buen guerrero, sino que se necesitaba cacumen, ¿sí? Ser inteligente, ser audaz, ser reflexivo. Por eso lo dejó a cargo de Aristóteles. Aristóteles fue su maestro, ¿sí? Yo creo que ya se va a cortar. Dejémoslo ahí. Mañana retomamos con la historia de Alejandro Magno, con la instauración del Imperio Romano y ya pues con los rasgos propiamente de la literatura. Pero sí están siguiendo allí la discusión. O sea, es Alejandro Magno, ¿sí?, quien funda las bases de lo que hoy conocemos como la Europa, prácticamente, la Europa occidental, ¿sí? Entonces dejémoslo allí, la discusión relacionada con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Si quieren consulten cositas y mañana